Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de la industria y bueno, pues a propósito de que en unos días va a tomar posesión como nuevo presidente de Canacintra, José Antonio Centeno. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la industria. Este hombre fue elegido como candidato de unidad para pues esta agrupación que da cabida a muchas de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Las pymes, usted sabe, son el grueso de la planta productiva de nuestro país, pero durante la pandemia no la han pasado bien. De hecho, muchas tuvieron que cerrar sus puertas, lamentablemente. No había otro camino, no había otra opción. El gremio, pues también está enfrentando un año 2022 complicado con el tema de la inflación, con un mercado muy estancado, el tema de las tasas de interés, la falta de financiamiento. Y bueno, pues platicaremos con él acerca de cómo se ve el horizonte para la industria en este 2022. Y como todas las semanas nos va a acompañar Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión platicaremos con ella acerca de lo que tiene que ver con la infraestructura de almacenamiento de combustibles, un tema nodal. Ahora se ha hablado mucho de la reforma energética, de la reforma, digamos, en lo que tiene que ver en general con combustibles, y hay nuevas reglas y hay grandes carencias y sobre todo, pues esas carencias prevalecerán, sobre todo si no hay el concurso del sector privado. Y justamente este es el tema que tocaremos con Claudia Angélica Rodríguez. Así que, bueno, pues le invito a que se quede con nosotros en esta ocasión aquí en Don Dinero. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema nodal para nuestro país. Cuando se habla de la competitividad, no se puede tener competitividad cuando la infraestructura en lo que es el almacenamiento para temas tan elementales como la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas, es tan precario. Lamentablemente este es un tema que arrastra a México desde hace muchos años por la falta de inversiones de petróleos mexicanos, pero lamentablemente es un tema que seguiremos padeciendo con las nuevas reglas que hay y sobre todo la falta de la participación del sector privado por estas nuevas reglas. Y bueno, pues ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez para platicar de este importante tema. Claudia, qué gusto saludarte, adelante, como siempre, un gusto. Igualmente, Alberto y amigos de Unión, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y sí, bueno, definitivamente una parte importante de lo que se persigue como la soberanía nacional de un país está relacionado pues con la capacidad que tiene de cubrir las necesidades de su población en materia energética, ¿no? En México vivimos con esa variante al límite. Algunos estiman que la capacidad de almacenamiento que tiene el país de combustibles, estamos hablando de gas natural, de gasolinas, de diésel, de turbocina, apenas llega a un día y medio. Algunos otros expertos son un poco más optimistas y hablan de 3 días. No obstante, aún asumiendo la posición mejor, que es la de 3 días, bueno, estamos muy lejos de lo que pues organismos internacionales consideran que debe tener un país como capacidad de almacenamiento para justamente cubrir las necesidades de su población. De hecho, la Agencia Internacional de Energía señala que los países deben tener entre 10 y una capacidad de almacenamiento de combustibles de entre 10 y 15 días. Nosotros, en el mejor de los casos, estamos hablando de 3 días. Y la Secretaría de Energía, CENER, ha hablado que quiere trabajar para el 2025 para llegar a un almacenamiento de 5 días, lo que tampoco nos deja en un nivel óptimo, sino bastante bajo. Aquí pues hay que señalar que la verdad se antoja bastante difícil lograr el objetivo. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, nada más para que normemos un criterio, tienen capacidad suficiente para guardar combustibles para cubrir sus necesidades por arriba de un mes, ¿no? Cuando aquí en México estamos hablando entre
1,5 días y 3 días de almacenamiento. Y bueno, obviamente se requiere el concurso de la iniciativa privada para poder lograr esta capacidad de almacenamiento. Cuando se hizo la reforma energética en el 2013, vinieron muchos permisos, muchas empresas lo solicitaron, pero ahora el gobierno ha decidido establecer nuevas reglas, como bien lo comentas, Alberto, y entre estas nuevas reglas, pues bueno, ha cancelado más de 100 permisos de importación de combustibles. El año pasado, el año pasado clausuró 3 terminales de almacenamiento, ¿no? Lo que obviamente, pues de inmediato hizo que la iniciativa privada levantara la voz. Estamos hablando de inversiones por unos 1.500 millones de dólares. Y de hecho, recién supimos que una de las afectadas, ¿no? Esta empresa Monterra Energy, que pertenece al fondo KKR, pues ya tiene emplazado al gobierno a un juicio. Está demandando 667 millones de dólares para resarcir el golpe que ha recibido por no poder utilizar sus instalaciones. Y entonces no solamente estamos en esta encrucijada en donde no vemos el avance en inversiones para que crezca la capacidad de almacenamiento de combustible en el país, sino que además, si se pierden estos juicios que se podrían presentar, bueno, pues vamos a tener todavía que poner más del bolsillo, ¿no? Ahora, con todo que se ha hecho para soportar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, todo el gasto gubernamental que se ha tenido que dirigir hacia esos recursos, la verdad es que pues no vemos por dónde el gobierno tenga el dinero para invertir 600 millones de dólares, 700 millones de dólares en nuevas terminales de almacenamiento de combustible. Lamentablemente, Claudia, pues volvemos a los tiempos de antaño, en donde, pues, digamos, el esfuerzo gubernamental está orientado a proteger 2 monopolios, el de la Comisión Federal de Electricidad, el de Petróleos Mexicanos. Es una historia conocida, es una historia que ya sabemos cuál va a ser el resultado: ineficiencia, ineficacia, inoperatividad, incapacidad para las inversiones que se requieren, y obviamente el pagano es la competitividad de nuestro país, el pagano son las empresas, las industrias, el pagano es el consumidor, porque al final de cuentas, pues los combustibles nos van a seguir costando muy caros, y así imposible que el país pueda crecer y pueda ser competitivo a nivel mundial, sobre todo cuando estamos en acuerdos comerciales que nos obligan a ser cada día mejores. Y bueno, pues con este elemento tan nodal como es la energía, imposible que México sea un país competitivo a futuro. Así es, Alberto, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero todo indica que se va a seguir por ese camino, y mientras tanto, bueno, pues el país, en el mejor de los casos, tiene solamente reserva su combustible almacenado para únicamente 3 días, ¿no? Por aquí estaremos la próxima semana con mucho gusto, y un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias, Claudia, te agradezco mucho como siempre, un verdadero placer. Amigos, si me permiten, voy un cortecito y regreso para la entrevista. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento, y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, ya está con nosotros José Antonio Centeno. Él es el presidente electo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Él llegó como candidato de unidad para ocupar esta posición en unos cuantos días más. Y pues, José Antonio, muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de pues, la industria mexicana, el derrotero, el horizonte que se ve. Gracias por la oportunidad y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Alberto. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, pues José Antonio, ¿cómo le hiciste para llegar como candidato de unidad a la Canacintra y tomar posesión como presidente de este organismo que da cabida a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, José Antonio? Platícanos. Alberto, te cuento que llevo yo 20 años participando
activamente ya en esta Cámara. Este mes de febrero precisamente estaré cumpliendo 20 años desde la primera vez que yo llegué a Canacintra, y en estos 20 años he logrado hacer una carrera ocupando todos los escalafones que la propia organización tiene, desde haber sido representante de mi rama, posteriormente haber sido presidente de la rama, que es la de fabricantes de material de depuración, presidente del sector industrial médico de Canacintra, fui 6 años secretario nacional, y ahora los últimos 3 años fui vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales. Entonces, creo que es precisamente por el reconocimiento a esta trayectoria en la que hemos podido contribuir a servir a nuestra Cámara y a nuestros afiliados, que se da este reconocimiento por parte de los afiliados, pero también de mis pares, de mis compañeros de mesa directiva. Canacintra, quiero decirte, Alberto, es quizá la Cámara más democrática de este país, en la que quienes pueden ser presidentes de Canacintra cada año son alrededor de entre 200 y 300 personas que cumplen con estos requisitos. Es decir, no es un grupo muy cerrado el que puede ser, en realidad el grupo es muy amplio, y dentro de todas esas posibilidades yo anuncié que iba a registrarme y recibí el apoyo unánime de todos mis compañeros de mesa directiva y de todos los presidentes de delegaciones y de sectores industriales. Enhorabuena, José Antonio. José Antonio, pues un año complicado, este 2022 para la industria, pero además venimos de épocas bastante todavía más complicadas, que es la pandemia del 2020, que motivó el que muchas empresas tuvieran que cerrar lamentablemente sus puertas. ¿En qué tenor está la industria al terminar 2021 y qué estarías viendo para el 2022, José Antonio? ¿Cuáles son los desafíos para la industria mexicana? Pues nosotros vemos como un desafío las tasas los porcentajes de inflación que se vienen reflejando. Cerramos el 2021 con niveles de inflación que no se habían visto en mucho tiempo. Inclusive, y no es un tema de México, es un tema global. Estados Unidos ha presentado también niveles de inflación que han sido los más altos en 40 años. Este es un tema global que tiene que ver con el encarecimiento de las materias primas, el transporte, la logística. Pero donde vemos también esta complicación en las cadenas de suministro, que se prevé que con nuevas olas de contagio de esta pandemia va a seguir presionando a las cadenas de suministro, y esto impacta en el incremento de la demanda de productos, que se da esta demanda más rápido de lo que la capacidad de producción se tiene. Evidentemente, esto impacta en costos de transporte y satura la infraestructura logística. Sin embargo, también esto, además de ser un reto, también lo vemos como una oportunidad, especialmente en algunos sectores como el alimentos, la manufactura y el de tecnología. Es momento de cambiar, creo yo, con la estrategia de un comportamiento defensivo a uno planeado y estratégico. Si logramos poner atención a lo que está sucediendo, podemos anticipar. Supongo que para sustituir importaciones, ¿no? Supongo, ¿no? Pues para aprovechar los espacios que se están quedando vacíos, sobre todo por el mercado asiático, que no está logrando satisfacer la demanda de un mercado tan importante como el de Norteamérica, con lo fracturada que está la cadena logística, y sobre todo con el alto costo del transporte que implica hoy traer un contenedor desde China a los Estados Unidos. Ahí ya se abre una gran oportunidad para México para retomar la posición que siempre debimos de haber tenido. Desafortunadamente, lo veíamos hace un par de semanas, México ya no es el principal socio comercial de los Estados Unidos, ha sido desplazado por poco, pero desplazado por Canadá y prácticamente a la par con China. En realidad estamos muy, muy cercanos los 3 mercados, pero México tenía toda la posibilidad de poder ser ese gran proveedor del mercado americano. Ahora, José Antonio, ¿cómo cerró la industria del 2021? Finalmente, se tuvo un crecimiento, pero entiendo muy marginal. ¿Y cómo lo ves el 2022 en materia de crecimiento?
Así es, tuvimos un crecimiento del 1.2%, que como bien dices, es marginal. Sin embargo, sí es reflejo de detener la caída y poder empezar a construir un camino hacia el crecimiento. Es importante mencionar porque este sector industrial, principalmente el de la manufactura, el que genera los empleos mejor remunerados. Y esto es una buena indicación de que es en la industria, a través de una política industrial, en donde podemos incidir de manera muy rápida en la recuperación económica. Nosotros hemos venido insistiendo en la importancia de contar con una política industrial no instrumentada de bajo impacto y sujeta a un factor exportador y de manufactura. Hay que impulsar una nueva política industrial centrada en la innovación de productos y servicios de valor agregado. ¿Creceremos más en este 2022, más de ese 1.2%? ¿Cuál es su estimación del crecimiento para este 2022 para la industria, José Antonio? Pues nosotros creemos que vamos a estar un poquitito arriba del crecimiento del país, que se espera del 2%. Creemos que la industria podemos estar alrededor del 2.3%. Bueno, pues estará mejor. Ahora, hay rubros muy afectados, está la construcción muy afectada, está la minería muy afectada, la industria eléctrica también, muy afectada, todo lo que tiene que ver con el abasto de agua. Manufacturas, me parece que es lo que, digamos, pinta mejor, ¿no? Correcto, manufactura es la que mejores índices ha presentado, seguida por construcción, pero sí, sin duda es en la manufactura en donde se han registrado los datos más positivos. Ahora, ¿qué se requiere para que la industria pueda tener un mejor panorama? Hablas de una política industrial. ¿Qué debe contener esa política industrial? Pero si me permites, vamos a un corte y me lo platicas de regreso, por favor, José Antonio. Muy bien, Alberto. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, estamos platicando con José Antonio Centeno, él es el presidente electo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, y platicábamos acerca del contenido, los elementos que debe contener una política industrial para que la industria aproveche la actual coyuntura. ¿Qué elementos debe contener, José Antonio? Pues mira, nosotros estamos proponiendo que esta nueva política industrial esté centrada en la innovación y en los servicios de valor agregado, de alto valor agregado. Las empresas, incluso algunos sectores industriales que no evolucionen hacia la cuarta revolución industrial, van a quedar rezagados en términos de eficiencia. Y hacia allá tendríamos que estar pensando, es decir, construir una política industrial no para los próximos 3 años, sino para los próximos 30 años. Ahí es donde tendríamos que tener puesta la mira. Energías renovables. Hay una revolución tecnológica en la industria automotriz que ha sido icónica en nuestro país, que ha representado la oportunidad de inversiones, de generación de empleo a través de la industria automotriz, que está viendo una evolución hacia las nuevas tecnologías de vehículos eléctricos, y México tiene que ponerse las pilas para también en esa materia retomar el liderazgo mundial en calidad, en productividad, en competitividad. José Antonio, ¿ya platicaron con la Secretaría de Economía acerca de esto? ¿Hay posibilidades de que realmente tengamos una política industrial? Bueno, se sabe que está trabajando la Secretaría de Economía en una política industrial, pero no hay fecha, entiendo, todavía para que se conozca la política industrial. ¿Cuáles son los avances que han visto ustedes con la Secretaría de Economía, José Antonio? Pues sí, en efecto sí se han tenido bastantes pláticas, se mantiene un diálogo abierto y permanente con la secretaria Cloutier y con el subsecretario Héctor Guerrero, que tiene la encomienda de hacer la construcción de esta política industrial. Yo creo que se va a lograr, yo creo que los acuerdos se van a dar. Ellos tienen muy claro que es indispensable que construyamos
los acuerdos para coincidir en qué es lo que este país necesita, y nosotros hemos dejado muy claro cuáles son los puntos que nos preocupan y que son necesarios considerar dentro de esta política industrial, y cuáles son los factores que, más allá de la Secretaría de Economía, se tienen que considerar de manera, digamos, transversal para poder impactar. Y hablo, por ejemplo, de un respeto al Estado de Derecho. Si queremos atraer inversiones, si queremos mantener inversiones, necesitamos garantizar la certeza jurídica mediante un Estado de Derecho. Trabajar también en el tema de la seguridad pública. Hoy el gran problema que tenemos de inseguridad a nivel nacional impacta en la competitividad de las empresas, pero también en la atracción de inversiones. Estos dos puntos son fundamentales que se atiendan de manera conjunta con la planeación estratégica que se pueda hacer de inversiones, de innovación, de desarrollo tecnológico, de educación, ¿no? Sin estos dos, no creemos que se vaya a lograr. Y lo menciono porque estos no dependen particularmente de la Secretaría de Economía, pero es importante que se involucren estos dos temas en esa planeación de largo plazo. Ahora, José Antonio, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cómo está la empresa? ¿Qué te dicen los agremiados después de un año tan complicado? Quienes lograron sortear la pandemia y siguen trabajando, todavía enfrentan un panorama complicado. Mencionabas tú el tema de la inflación. Habrá que agregar el aumento de las tasas de interés para contener este fenómeno. El mercado sigue muy deprimido. ¿Cuál es la situación que enfrentan las empresas? ¿Qué te dicen los miembros de la Canacintra? Mira, desafortunadamente los problemas son los mismos que se han venido presentando quizá en los últimos 30 años, como decías, tasas altas de interés para acceder a financiamientos. No existe hoy un financiamiento competitivo en México, mientras nosotros estamos tratando de competir en un mercado global, en donde hay países en Europa con tasas del 1 y del 2%, México está completamente fuera de mercado en temas de financiamiento y nos afecta en competitividad. Están preocupados también por la reforma eléctrica y cómo puede impactar en los costos de la energía, que tú sabes es uno de los insumos más importantes para la industria, y hay cierta incertidumbre en cómo va a afectar esto en sus bolsillos. Y voy a volver a insistir en el tema de la seguridad, porque la inseguridad está afectando de manera muy grave en la competitividad de la industria, está dando inversiones, y esto ha provocado parte del estancamiento económico. El cobro de piso se ha disparado, sobre todo en algunos estados como Veracruz, Quintana Roo, el Estado de México y en la propia Ciudad de México, en donde está completamente fuera de control este tema del cobro de piso. Y bueno, pues desafortunadamente la impunidad de estos delitos es altísima. ¿Qué tanto afectará la reforma eléctrica si llega a aprobarse como está? Pues yo creo que en los términos en los que está va a generar bastantes impactos negativos, no solo como lo mencionábamos en el costo de la producción, y esto se va a ver reflejado en el costo que pague el consumidor final, sino quizá en la propia disponibilidad energética y la reserva estratégica que pueda tener el país para abastecer esta ciudad. Ya no hablemos de los riesgos financieros que puedan implicar el que se hagan la cancelación de distintos contratos y las indemnizaciones que en algún momento México se vea obligado a pagar. Y si alguno de nuestros socios comerciales en los acuerdos internacionales que tenemos también denuncia alguna violación a estos acuerdos y las afectaciones que esto pueda generar. José Antonio, ¿ya se recuperó el empleo en las empresas después del golponazo del 2020? 2021 fue lento también porque estuvo la pandemia. ¿Cómo ves el empleo para este año, para la industria? Por lo menos se tendrían que estar generando alrededor de 1 millón de empleos para abastecer la cantidad de jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral y ir recuperando los que algunas industrias perdieron de manera consistente en los últimos 2 años. De otra manera, supongo, seguirá creciendo la informalidad y bueno, pues esto no conviene a nadie, ¿verdad? No, y es importante que también la política fiscal atienda a abatir la informalidad y premie la formalidad. Eso es algo en lo que también la industria formal afiliada a Canacintra hemos venido insistiendo y seguiremos insistiendo en ello. Bueno, muy bien, pues José Antonio, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos con nuestro auditorio. Pues ya estaremos buscándote ya cuando asumas como presidente en unos cuantos días más
y por lo pronto, pues gracias por la oportunidad, mucho éxito en esta nueva encomienda que vas a tener al frente de este organismo en el que has trabajado ya por 2 décadas. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a ti, Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, y él es José Antonio Centeno, él es el presidente electo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.